Vaya si será importante hablar de educación, de nuestros niños, de nuestras escuelas. Por eso, esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, recibimos a la directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida a Lado B, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo te va? Muchas gracias, gracias por la invitación. También están Martín Duarte y Antonio Ladra, ya los vamos a incorporar a la charla. Yo manejaba algunos elementos recién en la introducción. Tenemos pocos niños aquí en el Uruguay, ¿no? Pocos nacimientos, ha bajado la matrícula. Maestros tenemos, tengo entendido, como para cubrir esa demanda. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se hace para mejorar en ese sentido, en este rubro? Bien, es verdad que tenemos menos niños, tenemos menos matrícula. Esto es producto de la baja de natalidad que venimos constatando en el Uruguay, con una caída muy grande en 2016, que repercute ahora en primaria y que en el 28 empieza a repercutir también en la media, ¿no? Con este escenario es cierto que los maestros que tenemos son suficientes. Esta no es la misma situación que teníamos hace 10 años atrás, por ejemplo en Montevideo, en donde necesitábamos maestros de otros departamentos que cubrieran los cargos. Eso no ha sucedido este año. De hecho, tenemos departamentos en donde hay compañeros y compañeras maestras que no han elegido todavía cargos. Es decir, frente a estas circunstancias estamos viendo una oportunidad, además de poder pensar en otras estrategias para revisar el modelo de escuela que tenemos hoy. Ahora, lo del ausentismo es importantísimo. Veíamos algunos datos, escuchamos mismo al presidente de la República, Yamandu Orsi, hablar de eso. A veces cuesta imaginar que en el país de Varela, como tantas veces se dice, nuestros niños no vayan a la escuela, ¿no? A veces, quizás, no sé, mi generación, probablemente la tuya también y de la gente que nos está mirando, antes daba la sensación que a la escuela se iba igual siempre. Pasara lo que pasara, ¿no? Afuera, adentro, en la casa, los niños no faltaban. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Uruguay tiene un problema que podríamos definir como un problema estructural en términos de inasistencias. Quienes venimos estudiando lo que pasa en educación, desde el año 2002 a esta parte, hemos visto con preocupación qué es lo que pasa con las inasistencias. Esto claramente se profundizó durante la pandemia, básicamente por dos razones. La primera es que las familias tienen una percepción distinta sobre la escuela, que es un poco lo que traías recién al comparar con generaciones anteriores. Y la segunda, con una transformación curricular integral que, de algún modo expresa que en primero, en tercero y en quinto no se repite. Entonces, se ha generado, una percepción de que, bueno, si en primero, tercero y quinto no repito, sumado a esto que te traía antes, que es lo de la pandemia, quizás la ida a la escuela no es lo más importante. Sin embargo, sí nos preocupa y muchísimo el tema de las inasistencias, sobre todo en términos de esto que decía, que es la percepción familiar. Si un niño falta una vez por semana a la escuela, falta 4 veces más o menos en el mes, a lo largo de los 9, 10 meses de escolaridad estamos hablando de entre 36 y 40 faltas. A lo largo de los 6 años de escuela, ese niño hizo 5 años de primaria, no hizo 6. Entonces, de verdad, hay que cambiar esta percepción de que faltar una vez por semana es faltar poco. ¿Pero qué pasa? ¿Que los padres no creen que ir a la escuela es importante o piensan de que si falta no pasa nada? Yo te mostraría los datos de lo que pasa, por ejemplo, un lunes después de turismo o un lunes después de un fin de semana largo. Las faltas allí saltan a porcentajes, mucho más altos que cualquier otro día por semana. Esto no significa que los niños tengan que ir si están enfermos, claramente. No vamos a ir en contra de lo que nos está diciendo el Ministerio de Salud, pero sí a tomar conciencia respecto a lo importante que es que el niño esté en la escuela todos los días. Porque además de los aprendizajes, de los espacios de convivencia, de los espacios de socialización, cuando un niño está en la escuela, está cuidado, está en un entorno donde su alimentación y sus derechos, todos se garantizan. Entonces, es necesario volver a poner esta mirada sobre la asistencia a la escuela todos los días en la sociedad. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Bienvenido. Bueno, escuchando acá a Salsamendi, y una pregunta que a mí que siempre me ronda es las diferentes percepciones o los diferentes tipos de escuela que tenemos, porque podemos tener una escuela en un contexto crítico que tenemos a un nivel, casi africano, si se quiere, y podemos tener otra a nivel escandinavo en la escuela pública. ¿Cómo hacemos para compatibilizar, para que esos niños, los que aún siguen yendo, puedan tener una salida común
por lo menos en igualdad de condiciones? La brecha entre los quintiles socioeconómicos es algo que lo vemos a nivel de aprendizaje, sin duda. Uno mira los datos de PISA en 15 años, de ERCE, que es la evaluación del laboratorio de la UNESCO, en tercero y en sexto, u otros datos, y vemos esta brecha. Esta brecha en los últimos años ha tendido a separarse más. No logramos que esta brecha tienda a congruir. Lo que sí es cierto es que se están haciendo muchos esfuerzos focalizando los quintiles 1 y 2, ¿sí? Es el caso del bono, que ahora después conversaremos sobre eso, que está focalizado en los quintiles socioeconómicos más sumergidos. De todos modos, hay algunas situaciones que escapan, digamos, a lo que es la escuela. Y ahí estamos trabajando de manera articulada con Salud, con el MIDES, con el INAU. Es decir, necesitamos que el Estado vuelva al territorio y poder articular en territorio distintas políticas públicas que hacen al aseguramiento de los derechos de las infancias. Usted dice que el Estado vuelve al territorio, ¿quiere decir que se retiró? Sí, yo creo que el Estado tuvo en estos últimos años un franco retiro de los territorios. Esto lo hemos podido constatar con los cierres de los OCAT, con algunas retiradas en las policlínicas. Es decir, hay una serie de cosas que nos muestran que el Estado en estos últimos años no estuvo en el territorio como nos gustaría que esté. Martín Duarte, ¿qué dice? ¿Cómo estás? Mar, ¿todo bien? ¿Andás bien? Bueno, un gusto recibir a Gabriela, que somos vecinos también. Ah, son vecinos. Mirá vos. Nos conocemos desde niños. Sí. Ah, ¿sí? Sí, claro. Mirá vos. A la misma escuela, hablando de escuela, ¿no? Sí, claro. Ahí está. No, es interesante lo que decía a propósito del ausentismo. Me gustaría hacerte dos preguntas. Una por el lado de cómo saltan esas alertas y qué ha dado ese mapeo de en dónde se producen las mayores faltas, porque según tengo entendido el sistema avisa, estamos hablando de las faltas cuando se dan consecutivas, y quizás el hecho de estas faltas que se dan puntualmente en un fin de semana largo y que se repiten a lo largo del año, capaz que son más difíciles de identificar. Y por otro lado, en torno a la extensión del tiempo pedagógico, si hay algún proyecto, alguna idea de trabajar. Recuerdo que a principio de año el senador Bordaberry presentó un proyecto de por lo menos llevar un mínimo de 200 días de clase en la comparativa con otros países, que se decía que que estaban en el entorno de 220, 240, y el promedio de los últimos años lleva 170, 180 días de clases en nuestro país. ¿Qué se tiene pensado para extender el tiempo pedagógico? Voy primero con la asistencia y el visualizador. Las asistencias tienen causas múltiples y diversas. Es cierto que tenemos niños y niñas que no van a la escuela cuando llueve y el arroyo o el río no da paso y no logran salir. Es cierto que tenemos niños y niñas que cuando el suelo de su domicilio está embarrado y no tienen las botas no pueden salir, pero como decía antes, también es cierto que los lunes, después de los feriados largos, las inasistencias aumentan y seguramente estos temas asociados con viajes familiares... Eso es cultural, totalmente. Claro, hay una cuestión muy cultural allí atada a eso. Lo que pudimos desarrollar ahora en estos 2 meses y medio que estamos trabajando es un proyecto que en realidad viene siendo del periodo anterior y viene desarrollado por tecnología de primaria y el equipo técnico también de Codicen, de la DIE, y Ceibal, es decir, hay una serie de actores allí. Es un visualizador en la plataforma Gurí, que es el sistema de gestión que tenemos, que lo que hace es no solo indicar cuando las faltas son consecutivas, sino también indicar cuando las faltas son por goteo, le llamo yo a esto de que no sean consecutivas. Entonces, lo que hace el visualizador es enviar un mensaje a las familias referentes de cada uno de los niños cuando el porcentaje de faltas sobre la cantidad de días que efectivamente tenía que haber asistido supera un límite de riesgo, y es una señal amarilla y hay un tipo de mensaje, y cuando el porcentaje de faltas supera otro límite de riesgo y ahí llega una señal en rojo que tiene otro tipo de mensajes. Este mensaje llega a las familias y llega a las maestras, que a veces tampoco en la dinámica diaria notamos cuando la falta es muy espaciada en el tiempo. Y si bien creemos que esto ayuda, sabemos que no es la solución. Sabemos que si hay diversas causas, tenemos que hacer diversas acciones para mover la aguja de las asistencias.
Respecto a la extensión del tiempo pedagógico, estamos pensando en distintas alternativas, más que en la extensión en lo horizontal, que es lo de la cantidad de días, que allí estamos trabajando con fuerza pensando en el verano educativo, que es una propuesta muy demandada y que no llegamos a cubrir esa demanda. Estamos pensando en lo que pasa, digamos, en lo vertical, ¿no? En el día a día, y extender escuelas de 4 horas a propuestas donde pueda haber 8 horas. Y allí hay una serie de elementos que venimos estudiando que van más allá de pensar en transformar escuelas a tiempo completo, a tiempo extendido o a jardines de jornada completa, que son las 3 propuestas tradicionales, sino que tienen que ver con la articulación que pueda haber, por ejemplo, con los clubes de niños del INAU, o con clubes deportivos, o con otras propuestas territoriales existentes. Y sí vamos a hacer transformaciones a tiempo completo, tiempo extendido y jardines de jornada completa, pero también explorar todas estas otras alternativas que surgen también en territorio. Hoy, preparando la entrevista, hablé con madres, padres y maestras, y te voy a trasladar un planteo que se repitió siempre. La cantidad de niños que hay por clase, las clases superpobladas, ¿no? Algunas maestras me decían, hay clases de más de 30 niños. Y lo conecto con esto que hablábamos recién, de que tenemos pocos niños. Vos hablabas de una oportunidad, decías que tenemos maestras, entonces supongo que eso debe ser algo que se puede llegar a ajustar. ¿Qué lectura tenés de eso? Seguro que se puede ajustar. Porque esto también hay un maestra que te dice el estrés que eso genera, tener 30 chiquilines en una clase, cuando lo ideal sería tener menos, por el bien de todos, de la maestra y de los chiquilines para aprender también. Soy maestra, Wilmar, te podrás imaginar que este planteo me resuena y me retrotrae a otras épocas también de estar en clase con la túnica blanca y enfrente a toda la gurizada. Te tocó muchos niños. Sí, otros niños quizás en otras épocas también, ¿no? Sí. También hay que decirlo. Lo cierto es que el promedio de estudiantes por grupo viene descendiendo cuando uno mira las estadísticas de lo que es el universo de primaria. ¿Qué es lo que pasó puntualmente este año y por qué? Esto que te comentan las maestras, que es tal cual te lo comentaron. El año pasado había en este país 425 grupos con más de 30 estudiantes. Se instaló un nuevo programa de inscripción digital que tenía algunas cuestiones a revisar, que produjo que cuando asumimos el gobierno de primaria, digamos, allá por el final de marzo, teníamos 980 grupos con más de 30 niños. Se duplicó la cantidad de grupos con más de 30 niños entre un año y el siguiente, con un contexto en donde la matrícula baja y los maestros alcanzan. Es decir, que lo que estuvo mal, digamos, diseñado fue el sistema de distribución de estos niños, ¿sí? ¿Qué es lo que pudimos hacer con esto? Ustedes saben que el primer año de gobierno tenemos un presupuesto espejado, que es el que quedó el año pasado, lo cual nos impide crear grupos y decir, bueno, a ver, creemos 980 cargos más, digamos, para que se creen nuevos grupos y desdoblar estos grupos superpoblados o, digamos, poder enviar otra maestra para que trabajen en dupla, todas estas cosas. Lo que hicimos fue tratar de conseguir, bueno, qué cargos estaban sin elegir. Al final de marzo, el segundo día que estábamos en primaria, detectamos que había 36 cargos de maestro comunitario articulador que no estaban elegidos y los transformamos en cargos docentes de 20 horas. Después conseguimos una base para encontrar cargos vacantes financiados y sin ocupar para redistribuir también allí. Lo que pudimos hacer es una curita frente a la situación que tenemos, porque logramos bajar 70 grupos, 80 grupos, no más de eso. Es decir, no llegamos a atender el 5% del problema, pero es lo que se pudo hacer hoy. ¿Qué es lo otro que se hizo? Empezaban las tutorías. Las tutorías son cargos de maestros que van a trabajar a las escuelas, en principio con los estudiantes que promueven de primero a segundo con calificaciones insuficientes, 1, 2, 3 y 4. Lo que le pedimos a Inspección Técnica es que esas tutorías, además de atender los grupos donde hubiese mayor porcentaje de estudiantes con esas calificaciones, también se cruzara con la cantidad de niños por grupo, de modo que la maestra tuviera un tutor que pudiese apoyar con el trabajo de los gurises. Eso es lo que pudimos hacer y hace 2 semanas nos empezamos a reunir con el equipo de inscripciones digitales para poder tomar decisiones a tiempo y no repetir este problema el año que viene. Antonio, vuelvo contigo. Sí, lo de las tutorías tiene que ver con los maestros acompañantes para los niños con capacidades diferentes, porque justamente también haciendo un poco el trabajo de preparación, una de las cosas que me
plantearon era la falta de maestros en ese lugar. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que tienen en vista con eso, ¿no? Sin duda en las escuelas faltan más personas, adultos, maestros, profesores, sin grupos a cargos. Eso es lo que está faltando hoy. Tenemos un grupo de maestros de apoyo que dependen de educación especial y que trabajan algunos en escuelas fijas y otros son itinerantes y ahí está, recorren distintas escuelas. Eso seguramente no es suficiente en un contexto en donde las neurodivergencias se amplían y hay datos que nos muestran que esto va a seguir creciendo. Es parte de la diversidad que atendemos en la clase y necesitamos que todos estos niños y niñas estén adentro del aula. Es cierto también que estos niños y niñas muchas veces a través del MIDES tienen el acompañante que los acompaña a la escuela, que los ayuda en sus cuestiones más relacionadas con la autonomía también. Y también es cierto que el MIDES tiene un atraso gigante de 2 años y hay casi 7.000 personas en lista de espera. Entonces, esa es la situación que encontramos el país, digamos. Entonces, hay una situación allí crítica que seguro las maestras que conversan con todos nosotros todos los días narran estas situaciones. Lo que estamos haciendo es promoviendo desestructuraciones de grupos para que alguien de la escuela pueda ir atendiendo estas situaciones de la manera que los niños merecen, porque eso es lo que tenemos que mirar. Martín. Hoy Wilmar decía algo interesante y tiene que ver la cultura de la educación y el lugar de la escuela en cómo han pasado las décadas y en las familias, ¿no? Y uno de los objetivos que se ha trazado el gobierno tiene que ver con la escolarización temprana, apuntar a niños y niñas de 3 años. Me corregirás ahí, pero según lo que he leído, hay entre 4.000 y 4.500 niños y niñas que no han sido captados por el sistema educativo teniendo 3 años. ¿Cómo se pretende profundizar el trabajo a esa edad? Y en particular, ¿por qué es bueno que se escolarice temprano, ¿no? Esto también para padres y madres que están mirando, ¿no? Te agradezco la pregunta porque me das pie justamente para esta última parte, que es uno de los 2 supuestos que están en la hoja de ruta que nos hemos trazado para atender a la universalización de 3. Efectivamente son entre 4.000 y 4.500 niños. Esto surge de los datos del Censo 2023, que nos dice que el 83.2% de los niños en ese momento estaban escolarizados en esa edad de 3. Ese dato, según las tendencias, debería estar en un 85 ahora, por lo tanto el 15% restante en cohortes, digamos, demográficas de 30.000 gurises, que son los que nacen por año, nos da alrededor de 4.500 como escenario de máxima. Decía que trabajábamos con 2 supuestos en una hoja de ruta que fue aprobada el 6 de mayo pasado por el CODICEM, presentada por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Un supuesto es, los niños de 3 no van a la escuela porque no tienen plazas, no hay lugar, no hay una sillita esperándolos. Y el otro supuesto es, las familias eligen no mandarlos a las escuelas, aunque haya plazas. Estamos trabajando en las 2 direcciones. En la primera dirección, es decir, con el supuesto de no hay lugar, lo que plantea esa hoja de ruta es que entre junio y julio se mapee la oferta. Y no es solo la oferta de primaria. Acá estamos trabajando con el INAU, que tiene oferta de 3 años en los CAIF, y estamos trabajando con el MEC, que tiene datos sobre los centros privados. Una vez que mapeemos la oferta, vamos a identificar o no territorios, lugares, localidades, pueblos que podrían no tener 3 años. Digo podrían porque todas las escuelas rurales del país, si alguien va y golpea con un niño de 3, lo van a ingresar, digamos. Entonces, el podrían es de verdad un supuesto. El otro supuesto es las familias no lo quieren llevar. Y acá uno podría ir por 2 lugares, ¿no? Podría ir por lo legal y generar una obligatoriedad desde los 3, que hay una propuesta al respecto del Partido Colorado, o podría ir por esto de promover la idea de lo bueno que es que los niños de 3 estén en la escuela, que es tu segunda parte de la pregunta. Hay suficiente evidencia respecto a cómo el desarrollo infantil de los niños mejora cuanto antes es esta escolarización. Esto es, no solamente en términos de su desarrollo cognitivo, social, emocional, de las habilidades para estar con otras personas, sino también en cuanto al retorno económico que genera para un país una escolarización inicial temprana.
Pero te sumo a esto otro argumento, y este argumento lo traigo como mujer y como madre que soy, y es que las mujeres, si no tenemos la oferta del Estado para dejar a nuestros hijos tempranamente, es probable que nos encarguemos del cuidado de esos hijos y no podamos ir o al mercado laboral o a seguir estudiando o a hacer lo que necesitemos hacer en tanto mujeres. Entonces, es preciso que el Estado ofrezca esta variedad de servicios que incorporan a nivel 3 para que también las familias puedan organizar sus vidas de otra manera. Vayamos a un tema que probablemente mucha gente esté esperando, que es importante, que es el del bono, ¿no? El apoyo económico. Estamos hablando de este bono de 2.500 pesos, que tengo entendido comprenderá a cerca de 100.000 niños, ¿no? ¿Qué impacto tiene? ¿Quiénes pueden llegar a acceder a este beneficio? ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que puede generar? Son un poco más de 112.000 niños. Ajá. ¿Sí? Ese es el dato. Ustedes saben que esto fue una de las líneas de la campaña electoral del Frente Amplio, el otorgar estos bonos. Pensamos que este año no iba a poder ser y finalmente nos avisaron desde Presidencia de la República que se iba a poder hacer un reparto parcial, es decir, no universal. El reparto universal está pensado para el inicio del año que viene, que ahí sí todos los escolares van a recibir el bono. Ahora está, digamos, destinado a todos los estudiantes de escuelas públicas, urbanas, rurales, jardines y especial, que están en quintil 1 y quintil 2. ¿Cómo lo van a cobrar? Que es otra de las preguntas que me imagino que anda rondando. Sí, está ahí, está al caer. Está al caer, pero yo ya te la anticipo. Muy bien. Los niños que están dentro de las escuelas de estos quintiles, que cobran asignación familiar, van a recibir el bono junto con la asignación familiar. Bien. Los niños que no reciben asignación familiar y que están en estas escuelas de quintil 1 y quintil 2, lo van a recibir a través de la red de cobranza. Para esto se generaron unos sistemas de búsqueda en la página de ANEP y en la de primaria, en donde la familia coloca la cédula, le dice si es beneficiario o no, porque probablemente la familia no sepa cuál es el quintil de la escuela, no es algo que estemos diciendo voy a la escuela de quintil tal, claro, ¿verdad? Entonces allí puede verlo y abajo le aparece BPS si lo cobra a través de la asignación familiar o le aparece red de cobranza. Ya está cargado esos datos. Ya está cargado esos datos. O sea, ingresando la cédula en la página web ya lo pueden hacer en este momento. Lo pueden hacer en este momento. El cobro igual es después de las vacaciones de julio, ¿verdad? Bien. No es ahora. Pero todo el sistema ya está cargado. Y decías que desde el próximo año esto será universal, con carácter universal, sí, digamos. Todos los niños de la escuela pública van a tener este bono al inicio del año que viene. ¿Y qué impacto crees que puede llegar a tener este apoyo económico? Yo creo que puede tener un alto impacto porque de verdad tener un niño en la escuela, una niña en la escuela genera costos para la familia en un momento además donde los últimos datos del INE nos dicen que 1 de cada 3 gurises están viviendo en una situación de pobreza, ¿verdad? Y esos niños los tenemos todos en la escuela pública. Entonces, es una apuesta fuerte, una inversión fuerte en la infancia. La infancia es algo que nos preocupa y nos está ocupando y estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿verdad? Estamos ocupándonos de estas infancias que están sumergidas a través de una ayuda específica ahora y otra que se cobrará en febrero. Capaz que yo me quedé en el pasado, pero yo tengo la idea de que la escuela siempre fue como un actor que protegía a los niños, ¿no? Como un elemento protector, que ante situaciones de vulnerabilidad, el niño en la escuela se sentía seguro. ¿Vos considerás que eso se perdió hoy? ¿Lo ves de esa manera? ¿Qué lectura tenés de eso? Para nada. Yo creo que la escuela sigue siendo un lugar seguro y tengo evidencia de esto porque es en la escuela donde los niños que tienen situaciones de vulneraciones fuera de la escuela se captan y se expresan esas vulneraciones. Muchas veces somos las maestras las que ponemos la oreja la primera vez que el niño expresa una situación de violencia, por ejemplo. Y eso no pasaría si la escuela no fuera un lugar de protección, de cuidado, un lugar de amor, un lugar en donde los niños de verdad se sienten abrazados y cobijados y con esa confianza como para decirle a sus maestras o a sus profesores o al auxiliar que les sirve la comida en la cocina o a la persona que está pasando la escoba, ¿verdad? Porque la escuela somos todas las personas que estamos allí. Antonio, vuelvo contigo. Bien, no, durante este periodo pasado se denunció, digamos, que bajó la participación de los docentes en las decisiones pedagógicas.
Este gobierno, y usted en particular, también ha planteado la necesidad de retomar la confianza en eso. ¿Y qué mecanismos, o sea, y hacerlos partícipes a los docentes también en eso, qué mecanismos se plantea llevar adelante para llevar a cabo esto, ¿no? Porque además hay que recuperar también una confianza con el sindicato, bueno, todo lo que implica eso. Bien, hay 3 características que queremos que tenga esta gestión. Una es la confianza, la otra es la participación y la otra es generar una verdadera construcción colectiva. Respecto a los sindicatos, volvimos a hacer las bipartitas que corresponden por ley de negociación, pero además nos parece que es un espacio de cercanía en donde nosotros escuchamos, informamos, nos escuchan y nos informan. De hecho, hoy hicimos la 3ª reunión bipartita, hubo una en abril, otra el 9 de mayo y hoy fue la 3ª. O sea que con los sindicatos hemos generado este espacio de apertura y van 3 en lo que va de 2 meses y medio de gestión, cosa que no estaba pasando en el periodo anterior. También es cierto que la participación y la confianza se ven en hechos concretos. El viernes pasado sacamos una resolución para habilitar salas docentes en todas las escuelas comunes, jardines, práctica, especial, habilitadas de práctica, con esta característica que es la primera vez que sucede. No tienen un temario preestablecido, porque consideramos en esto de la confianza que los colectivos docentes tienen toda la legitimidad y la profesionalidad para establecer su propio temario en la sala docente y conversar sobre aquellas cosas que les preocupan y que les conciernen, que pueden ser la planificación o la evaluación o la convivencia, el tema que sea. Después se elaboran actas y se elevan, como pasa siempre. La otra característica es que se puede hacer virtual o presencial. Esto no ha pasado antes. Se pedía que los maestros estuvieran en la escuela al momento de hacer las salas. Nosotros consideramos que no es necesario eso, que estamos en un mundo en donde la virtualidad también nos pone en contacto y en diálogo con los demás en este colectivo de docentes. Y la tercera característica es que la sala es de 4 horas, pero cada colectivo decide cómo hacerla, si hace una sala de 2 horas en junio y 2 horas en agosto, por ejemplo, o si hace 4 salas de 1 hora. Pongo este ejemplo porque es bien, ejemplificante, valga la redundancia, de esto que es la participación, la construcción colectiva, la confianza, porque estamos convencidas que es en la escuela donde pasan las cosas. Y es a los colectivos docentes a los que hay que decir, vamos, estamos acá para respaldar esas decisiones que tomen y vamos a promover que las tomen. Martín. Yo sé que abro una puerta con esta pregunta que podría dar para... que es la última. Sí, para 2 o 3 programas. Vecino, Así que vas dónde vive. No, pero cuando hablamos ¿Hacia dónde? Claro. Cuidado porque hay amenaza y todo. Ya sabemos dónde vivís. No, cuando hablamos en producción, más allá de invitarte como tu rol, y te saco ahora del rol de directora de primaria, poníamos sobre la mesa, porque se había dado en el contexto, de la coyuntura de lo que había pasado en la Facultad de Psicología, el tema de la inteligencia artificial a la hora, de utilizarla en ese caso para responder lo que es un examen virtual puntualmente, pero ¿cómo impacta a la hora de generar programas de educación y generar programas de evaluación? Todo este fenómeno también de la inteligencia artificial, que me imagino que es un desafío para los docentes, pero también para quienes tienen que llevar la dirección de la educación en nuestro país. ¿Cómo operó ese pequeño caso, pero de pensar de futuro? Porque me generó un debate en la propia facultad, en las propias cátedras, de cómo repensar un sistema con el que tenemos que convivir. La inteligencia artificial llegó y evolucionará y los docentes van a tener que convivir con eso. Sí, sin duda se va a convivir con eso y con otras cosas que capaz que hoy no sabemos que van a existir dentro de 10 años, ¿no? Digamos las cosas como son. Sí. Lo cierto es que la escuela tiene entre los 3 y los 12 años, más o menos, niños y niñas que manejan muy bien todas las cuestiones tecnológicas y que muchas veces esas cuestiones tecnológicas terminan siendo resorte de otras cosas que pasan en la escuela que son, relacionadas más directamente con las secuencias didácticas. La escuela no es, como en el caso de la facultad, un espacio en donde se enseña y después se evalúa o se examina eso que se aprendió. Es más bien un espacio de construcción de aprendizajes, de colectividad,
activización y socialización de aprendizajes sin tanta cuestión asociada a examinar que esos aprendizajes sucedan con cuestiones más estandarizadas. Más bien hay una cuestión muy formativa de la evaluación en lo escolar, en el sentido de que se está trabajando siempre mirando la evaluación en clave de evaluación para el aprendizaje y no evaluación del aprendizaje, en ese sentido. Pero es cierto también que la tecnología en general, más allá de la inteligencia artificial en general, está muy presente en nuestras escuelas, digamos, desde Ceibal a esta parte y que aparecieron aquellas primeras computadoras verdes con la XO que todos recordamos, a las computadoras actuales y la robótica y todo lo que tenemos en las escuelas, se ha dado un salto cualitativo importante, en donde además los niños y las niñas encuentran mucha motivación y las maestras encontramos muchas excusas para trabajar desde pensamiento computacional hasta argumentación y debates. Entonces, la tecnología en la escuela es una excusa y una oportunidad linda de trabajo en ese sentido. Gabriela Salsamendi, te agradecemos mucho tu participación esta noche aquí en Lado B. Mucha suerte. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pequeña pausa y sigo conversando con Martín, con Antonio. Hay más aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, muy bien, seguimos en vivo en esta noche de viernes, aquí en vivo, en el Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Antonio, Martín, sé que tiene muchas cosas para decir, tiene muchas ganas de hablar hoy. No nos queda mucho tiempo, porque de acá me están apurando, dale, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no, simplemente yo lo que quería hacer un comentario sobre el tema de la condena, en definitiva, a 3 dirigentes del Zunca. Ajá. Pero las declaraciones que han habido posteriormente, porque si bien siempre se critica cuando se habla, por ejemplo en el caso de Sosi, se criticó a toda la gente del Partido Nacional que le caían al fiscal, de este lado también, o sea, no se puede estar diciendo las cosas que se están diciendo ahora y diciendo esto va a ser archivado. No sabemos. Es cierto que no son culpables hasta que no se demuestre lo contrario, pero de hecho hay una investigación. Entonces me parece que por el bien de la salud institucional del país, me parece que lo mejor es callarse la boca. Y siempre esperar a que la justicia actúe. Y esperar que la justicia actúe. En realidad, bueno, ayer hablaste con el Boca Andrade, vos, el Boca dice que no hay pruebas en su contra. Hoy lo respaldó la vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Carolina Cose. Sí. Porque también se había generado ya ese cruce, esto que dice Antonio, ese cruce de ya lo estaban condenando, desde la oposición te dice que ya está, es culpable. En estos casos siempre hay que esperar. Hay que esperar. Lo que dice uno y otro, porque ha pasado en un montón de casos. En otros ha pasado lo mismo también, de que ya se está condenando a la persona y todavía no se sabe, ¿no? Sí. No, una de las cosas que decía el Boca, yo no noté tanto ese clima puntualmente apuntando a la Fiscalía, sino a propósito de lo que decía Andrade en la nota que le hacíamos ayer, él hacía referencia que le llamó la atención que el propio fiscal, de alguna forma, instalara, más allá que es una línea de investigación, cuando los periodistas le consultaban acerca de las 3 condenas, el fiscal anunciaba directamente que hay como una fuerte línea de investigación que hacía referencia a que un porcentaje, no especificó cuánto, de esos fondos podrían ir, o la línea de investigación decía que habrían ido al Partido Comunista y al Zunca. Lo que decía Andrade es que el Zunca sería como tirarse un tiro en los pies, ¿no? Porque de hecho fue el que hizo la denuncia, claro, y que era contradictorio por ese lado, y lo otro que señalaba a propósito de supuestos fondos que podrían haber sido para financiar la campaña del Partido Comunista, lo que decía Andrade es que fue uno de los sectores que menos pauta televisiva tuvo, ¿no? Señalando y defendiendo un poco la postura. Y él lo que solicitaba es que él decía, cuando se archive esta causa, tener la misma visibilidad, porque mismo fue la misma línea, creo que el comunicado de COSE, ¿no? Cuando se instala un tema, si después se archiva la causa, no tiene el mismo efecto o el mismo impacto. Sabemos que eso ocurre generalmente, ¿no? COSE dice, cuesta mucho tiempo construir una imagen, claro, para que después, claro, en 2 minutos
momento te la destruyan. Sí, bueno, pero es un poco lo que ¿no? ocurre Sí. en estos Yo no digo que tiempos, ¿no? el que destruye, pero el que instala también la duda es el propio fiscal, ¿no? Sí, eso sí. Porque es el que señala que la investigación, la línea de investigación, hace referencia a que los fondos hubieran ido para gran parte para esos sectores. Bueno, en verdad, también hay que darle el motivo de duda si el fiscal no tiene otros elementos que no está Sin duda, manejando no está también, ahí, porque claro. se está jugando también algo muy potente, ¿no? Ahora, también es cierto que siempre aparece la fiscalía como un elemento ahí. Siempre. Sí. Bueno, de hecho, el Al mismo propio tiempo Orsi acaba, ¿no? instaló esa posibilidad de un triunvirato, que no se había escuchado hasta ahora a la hora de, bueno, de Para el fiscal de nombrar corte. un fiscal de corte, ¿no? Sí, eso era un proyecto que había presentado Subía en su momento, ¿no? Sí, sí. Lo del triunvirato, que había sido rechazado. Pero bueno, hay muchas cosas que están dentro de esas movidas que hay en Fiscalía que tienen que ver con que se está por elegir o se va a empezar a tratar de elegir el fiscal de corte. Ver para creer, yo eso lo vengo escuchando. Sí, bueno, sí, eso sí. Y cada vez que sucede un hecho de este corte, la oposición te sale con el eslogan que gobierna la honestidad, ¿no? Sí. De hecho, hoy hubo un video del propio Salle Ajá. haciendo referencia al episodio. Y claro, el publicista cada vez que ocurre algo de esto dice, ¿para qué utilicé esa frase? Claro, bueno, nos tenemos que ir. Vos pará, escuchame una cosa. No, ¿qué querés? Vos te reís, sí. Que Te vi recite, acá, que recite. Te vi acá, mirá vimos. Montevideo, recitando, con Estañaro aparte. Sí, Estás sí. haciendo un espectáculo. Yo no entiendo por qué no vino a cantar acá. No, Viernes. estamos- ¿Por 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 qué no me vino invitó a tocar la guitarra con él? Así podíamos hacer por qué un vos no tocás la Yo lo hago guitarra? con a Andrés fin, Estañaro. a fin de año podemos hacer un espectáculo con Gato Renato de Antonio tiene Ladra. un montón de sombrero, además de ser un gran periodista. Vos, escritor, y ahora, ¿qué estás haciendo? Contanos. No, es a la base gente. justamente un libro. Sí, claro, Es un exactamente. libro y entonces... De tus raíces, un libro de tus raíces. Exacto, sí, armamos un espectáculo que hice un guión en base a eso, donde introduzco canciones de la Guerra Civil Española, porque, bueno, es la historia esa de la Guerra Civil Española. No voy a decir que no se debe decir Guerra Civil Española, Bueno, sino claro. Guerra de España, pero eso Claro. es una discusión. Ajá. Pero bueno, el que quiere ir a verlo es el miércoles 18, este miércoles que viene, a las 21 horas, en El Hormiguero, Sí. que es ahí en San Salvador y Minas. Sí. Hay un teléfono para... Pasalo, ¿te acordás? No, pero no me acuerdo, claro. no me acuerdo. Esta cosa. Me agarraste de sorpresa ahora. Bueno, está. Pero bueno, la gente El hormiguero busca ahí en El las redes. Hormiguero y pueden... O en tu Instagram, ¿no? ¿Lo subiste ahí? Sí. Este fin de semana voy a trabajar a full. O sea, pará, miércoles 18. Miércoles 18. Bueno, ¿y cuándo vas a venir acá a hacer eso, algo de eso? Para la segunda función, ¿Que va a ser que en julio? en julio. Tiene más funciones. Claro. Está llenando todo ya. En septiembre es el Gato Renato de Ladra. Sí, Se queda el espectáculo. Hacemos algo. Ajá. Aunque estoy preparando otra cosa, pero bueno. Pero capaz que el gato ¿Quién se te asusta dice? cuando Antonio ladra. ahí. Bueno, puede Y ser, bueno, es puede eso, ser. estamos tratando de hacer eso. Muy bueno. Nos falta la columna de humor, ¿viste? Ya la estamos Sí, ya instalando. después De a nos poco. vamos, va a ser él. se nos está yendo a la... Gracias a los dos, ¿eh? Gracias. Fin de semana. Esperamos va a ser eso. Dale. Nos vamos, volvemos el lunes a las 20. Chau.